Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. «40 años de democracia, memorias y presente». Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo. Estamos de vuelta en un episodio de nuestro podcast Memorias y Presentes, 40 años de democracia. Hoy estamos recibiendo al general Balsa, que nos va un poco contar esos episodios y esos momentos de retorno a la democracia y su relación con las fuerzas. Y solo para dar contexto, bueno, usted, general Martín Antonio Balsa, su segundo nombre. Martín Antonio. Martín nomás es suficiente. Fue jefe general del ejército entre el año 91 y el año 99. Jefe del ejército fui desde el 4 de noviembre de 1991 hasta el 31 de diciembre del 99, el último del siglo XX. Y después, posteriormente, se dedicó a la carrera diplomática, por decir así. No me dediqué. Después de 3 años embajador, claro. Trabajé en Naciones Unidas como consultor en Centroamérica cuando me retiré. Fue una experiencia muy interesante y cuando asumió el presidente Kirchner, me llama el canciller Bielsa y me dice que me llamaba de parte del presidente para ofrecerme la embajada en Bogotá, en Colombia. Bueno, fue un golpe porque algo que no esperaba. Le pedí unos días para reflexionar si yo estaba capacitado para eso. Bielsa enseguida me dijo, yo había trabajado en Naciones Unidas cuando me retiré, o sea que tenía cierta experiencia, pero la experiencia mayor era la que tuve cuando era jefe del ejército con nuestras misiones de paz. El periodo de mayor preponderancia, importancia en fuerzas de paz fueron los 90. Estuvimos en varias partes del mundo, la Argentina tiene una presencia grande, ahí me tocó discutir presupuesto con el secretario general de las Naciones Unidas, tenía cierta experiencia. Bueno, en síntesis, me tomé unos días, lo consulté con mi familia y luego acepté. Cuando acepté diría, bueno, 2 o 3 años, interesante. Conocía Colombia y conocía el contexto psicosocio, político, económico y sobre todo militar con la guerrilla colombiana. Lo que no sabía era que iba a estar 8 años. Terminó el primer periodo, me dijeron que querían que me quedara. Y cuando terminé, que dije, bueno, esta etapa diplomática mía finalizó, me dijeron, pero está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos también. No había embajador. Bueno, acepté, estuve 4 años. 4 años, una vida muy interesante. Bueno, y hoy nos reúne más que nada el segundo episodio de nuestro podcast. Exactamente. Está principalmente vinculado a lo que dimos en llamar la cuestión militar, o ese periodo que va entre los años 81, 82 y el año 92, 93 aproximadamente, o mitades del 95, en donde la guerra de Malvinas, sucesivos levantamientos militares y distintas cuestiones, el fin en su momento de la proscripción, digamos, de la conscripción, perdón. Bueno, hubieron varios episodios que creemos que era importante o interesante analizar con usted. Sí, yo diría que perdón, Martín, de interrumpir. Cuando usted dice la conscripción, ¿se refiere al cambio del sistema? Claro, no me sale el fin del obligatoriedad obligatorio. Exactamente. Eso después quisiera así puntualizarlo cuando ustedes dispongan. Perfecto. Porque el desconocimiento, Perfecto. No solo de la sociedad, gente dirá que es comprensible, pero de la dirigencia política, y me refiero fundamentalmente no a la pasada y a la actual, sobre cómo se gestó el servicio militar voluntario, es muy desconocida. Tengo una pregunta que me parece importante para todos.
¿Cómo fue esa transición entre la derrota de la Guerra de Malvinas y esa vuelta a la democracia que de algún modo costó un poco en sus inicios? Otra cosa, voy a tratar de sintetizar al máximo, pero no me es fácil. Otro desconocimiento muy grande que hay de nuestra sociedad, y particularmente en los momentos actuales, estoy dando una opinión, la mía, no, está de nuestra perfecto, dirigencia por eso política, lo invitamos. de todos los signos, de distintos signos, y está relacionado también, es el desconocimiento serio que hay de la Guerra de Malvinas. Serio, se desconoce. Es comprensible porque nuestros diputados y senadores que tienen 40 años no habían nacido. Y los que tienen 50 tenían 10 años. De manera que es un desconocimiento grande. Y eso en su momento también afectó. Por eso, ¿cómo puede ser que la Guerra de Malvinas haya sido reconocida internacionalmente, particularmente por los británicos, que adelanto fueron dignos adversarios, y no por los argentinos? Si uno toma un diplomático, un militar, un político estadounidense o francés, le hace preguntas de la Segunda Guerra Mundial y conocen el caso porque hubo estadounidenses, franceses, que murieron en ese acontecimiento horrible que es la guerra, que no es una obra de Dios. Y adelanto, los militares creo que cumplimos mejor nuestra misión cuando ganamos la paz que cuando hacemos y ganamos la guerra. Esa incomprensión que actualmente existe y ha sido valorada por los más por los británicos, ni hablar de los generales argentinos del proceso, que recibieron a los combatientes en el anonimato. Porque en la guerra no fue derrotado el ejército, ni la armada, ni la fuerza aérea. Fue derrotada la nación argentina. Hay un desconocimiento muy grande. ¿Qué por ciento de la capacidad logística y operativa del ejército, logística integral, inclusive hombres, del ejército participó en Malvinas? Dice el ejército, menos del 10% de la capacidad logística, operativa y de hombres participó en Malvinas. De la Armada, menos del 10%, por supuesto también, la flota de mar no participó. Entonces, todo lo que se hizo en Malvinas, en 44 días de combate, porque la guerra empezó el 1 de mayo, del 2 de abril, un poco antes de fines de marzo hasta el 1 de mayo hay crisis, pero la guerra, 44 días para que fuerzas de la OTAN, porque el Reino Unido conformó la flota Task Force, como le llamaban ellos, más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentamos a la potencia de la OTAN, entre otras, por supuesto, no solo el Reino Unido, Estados Unidos, que es la que conduce la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y Francia, entre otros. Y sin embargo, se peleó durante 44 días. Ese reconocimiento, aún hoy, nuestra dirigencia política, aprecio yo, no toda, por supuesto, pero gran parte, y me refiero concretamente a miembros de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y de Senadores, a ministros de defensa, de distintos signos políticos. Ese acontecimiento también incidió, a partir de 1982, en cosas que pasaron después. Se empezó a generar de alguna manera falta de entendimiento, por decir así, entre las cúpulas militares, las fuerzas del ejército, las fuerzas políticas, eso decir. Hay un acontecimiento
dentro de lo desconocido, el 7 de abril de 1982, en Puerto Argentino, jura como gobernador un general Menéndez. Menéndez, digo, el de Malvinas, porque hay otro, que es el de Córdoba. De Córdoba, Benjamín Menéndez. Sí, Córdoba. Ese Mario Benjamín Menéndez, que es el de Malvinas, al juramento, presidido por un funcionario del proceso, concurrieron los presidentes de los principales partidos políticos argentinos. No concurrió el presidente, el que posteriormente, Alfonsín, no concurrió. Uno de los presidentes, expresidentes que concurrió, era un general Rafael Videla. El general Menéndez, en presencia de los jefes de los... Vamos a hablar de los dos partidos más importantes. Los otros, se me van a enojar algunos, pero me refiero al peronismo, el radicalismo y otros también de presencia en la historia política de nuestro país. Juró por el estatuto del autodenominado proceso de reorganización nacional. Es decir, esas cosas. Ahora, cuando es derrotada, previsiblemente, un país periférico, desacreditado por la violación a los derechos humanos en el mundo, estoy hablando de los años 70, que ustedes me dicen, con crisis económica, una crisis psicosocial. En ese contexto, íbamos a ganarle nosotros una guerra a la alianza militar más poderosa de ese momento, que era la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, la guerra duró 44 días. Los británicos fueron los primeros en felicitarnos a nosotros. Y otro desconocimiento de la dirigencia política argentina es que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Suiza, no estoy hablando de la Cruz Roja Argentina, esto que nace allá después de la guerra de Crimea, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 6R, manifestó que es el único conflicto que ellos recuerdan en que ambos bandos, argentinos y británicos, respetamos los usos y leyes de la guerra, conocida como la Convención de Ginebra, como derecho internacional humanitario. Eso es algo, es decir, ingleses operaron y curaron a heridos argentinos. Nosotros tuvimos prisioneros, menos, también curamos. Es decir, que se respetó la dignidad, cosa que no ocurría acá en el continente con la violación de los derechos humanos. Claro. Y no entro a frases de nuestros próceres, pero permítanme una licencia. Nuestro libertador, el general San Martín, dijo: vale mucho más una derrota bien peleada que una victoria circunstancial. Eso Exacto. No fue reconocido. Y en ese contexto, 1982-83, hay unas elecciones y comienza esta democracia que estamos conmemorando con 40 años. Fueron una parte muy traumática en lo político y en lo militar. ¿Y cómo vivieron las fuerzas ese retorno a la democracia, ¿no? Con un cuestionamiento que lentamente se iba instalando en la sociedad? Siempre insisto, yo doy una opinión. Exacto. Soy un convencido que el disenso debe enriquecernos. Que no me escuchen los políticos, pues se van a enojar porque no lo veo yo. El que no piensa como yo no es mi enemigo.
es un adversario político, pero que hay rencor, odio, insultos. Eso viene del pasado, pero hasta ahora. Estamos en la tercera década del siglo XX. Cuando en ese contexto, y no quiero sobre todo hablar de Fuerzas Armadas, sino particularmente del ejército, exacto. Preponderantemente, cuantitativamente, tuvo una importancia mayor. Sí. En el regreso, nadie comprendió bien muchas de las cosas que yo estoy diciendo, pero hubo unas elecciones en las cuales se impuso el presidente Alfonsín. Si mal no recuerdo, no soy político yo, casi por el 52% de los votos. Sí. Si el presidente Alfonsín, en mi opinión, no hubiera triunfado contundentemente de esa forma, no hubiera habido ningún juicio por violación de derechos humanos. La película esa, un éxito taquillero importante, Argentina 1985, no se hubiera filmado. ¿Qué cosas incidieron en el ejército, pero también quizás en el gobierno que asumió el doctor Alfonsín? Había evidentemente las secuelas de la lucha contra la subversión. Empleo la palabra lucha, porque la palabra guerra, acá no hubo ninguna guerra. Perdón, la de Malvinas. Sí, claro. Pero no, internamente no. Eso de guerra civil es un disparate que empezaron a usarlo en los juicios, los abogados defensores. Hubo una lucha, sí, evidentemente, hubo una agresión a la sociedad a través de organizaciones marginales, terroristas, que cometieron un terrorismo contra el Estado. Cuando digo terrorismo contra el Estado, permítanme que recuerde, el segundo atentado más grande terrorista fue el que originó, creo que Montonero, creo que una de estas organizaciones, en la Superintendencia de Seguridad Federal. Exactamente. 23 muertos. Sí, niños, mujeres en un comedor. Excepto la AMIA, el segundo atentado fue este. El tercero fue el de la embajada. De manera, pero las secuelas de esa lucha contra la subversión estaban latentes. La derrota de Malvinas, incomprendida por no solo la dirigencia política, incomprendida por los propios mandos militares ineptos, carentes del mínimo liderazgo, retirados y algunos en actividad. Nicolaides, hemos tenido Nicolaides, que dijo: yo designé al presidente Viñones, y lo había designado. Esos que fracasaron en todo, pero todas esas secuelas, insisto, de la lucha contra el terrorismo. Lucha que inconcebible, porque una cosa es el actuar de una organización criminal marginal, pero otra es cuando el Estado, a ese terrorismo contra el Estado, la respuesta fue un terrorismo de Estado, con todo el poder del Estado, marginándose de elementales conceptos de toda la fuerza del orden jurídico vigente y de elementales principios éticos, morales y hasta religiosos. Eso no estaba solucionado. Por eso el presidente Alfonsín, a mí le tocó una transición, la transición más difícil que yo recuerdo. Y la vida me llevó con distintas jerarquías, a estar presente en los 4 últimos golpes de Estado, con excepción del 30, que no había nacido, y del 43, que era muy pequeño. Hice guardia en el velatorio de Eva Perón, en el sepelio. Posteriormente, en el 55, en junio, estaba en retiro, o sea que escuché el bombardeo de Plaza de Mayo.
A la madrugada siguiente, el colegio militar, yo ya estaba en cuarto año entonces, porque estamos en el 55, lo otro había sido en el 52, vi una ciudad bombardeada, la vi. Es decir, es horrible todo eso que siguió. Pero vamos al advenimiento de Alfonsín y de la democracia. Lo mismo, al presidente le tocó, no estaba solucionado las secuelas de la lucha contra la subversión y las secuelas de Malvinas. ¿Por qué? Porque los mismos militares en el ejército recibieron en forma humillante a los combatientes de Malvinas. Y hay algo que nuestra dirigencia actual no lo recuerda. No lo tengo totalmente presente, las palabras, pero voy a intentar. Hubo un solo dirigente político que la primera semana del regreso, del 14 de junio, estoy hablando días 18, 19 de junio de 1982, que expresó públicamente un reconocimiento a los hombres que habían combatido en Malvinas, como diciendo, fueron víctimas de esa dictadura cívico-militar, que el objetivo de haber triunfado, no en la guerra, aunque sea en el reclamo, era prolongar la dictadura. ¿Quién fue ese político? Raúl Ricardo Alfonsín, el único que dijo, esto tiene que terminarse. Es lo que quieren los oficiales, los suboficiales y los soldados que han combatido en Malvinas, que fueron usados por la dictadura cívico-militar. Porque el en uno de sus últimos libros, el doctor Alfonsín incide en esto y dice, todos los golpes de Estado, eso lo dijo el presidente Alfonsín en su último libro, lo dijo, lo leí, todos fueron cívicos militares. Y si había apoyo de la sociedad No civil. podemos negar la participación del factor militar en esos golpes, pero también debemos reconocer la incitación ideológica de sectores, de distintos sectores. ¿Cuáles eran esos sectores? Políticos, económicos, sindicalistas y paro ahí, no quiero seguir. En ese contexto tuvo que gobernar el presidente Alfonsín, al cual fue inicialmente, como pasa muchas veces en la historia, pasado, se valora después, pero en su momento en las Fuerzas Armadas, en los clubes de oficiales, llámenle círculo militar, centro naval, en algunos cuarteles, se vivía un clima como si el presidente Alfonsín, ya cuando asumió, si el presidente Alfonsín lo veían como enemigo, digo enemigo entre comillas. Les costaba ver que en ningún momento, yo estoy convencido de eso, Alfonsín no buscaba Alfonsín judicializar a las Fuerzas Armadas, sino que respondan a la justicia quienes se apartaron de las leyes de la nación y de los reglamentos militares. Pero eso, hoy que es algo tan natural, costó mucho. En ese momento no. Había sectores, hasta algún obispo también por ahí, y que decían que en algunos cuarteles es triste, es lamentable, pero esto fue así. Le decían que era el anticristo. A Alfonsín. A Alfonsín, sí. Pero acá había una incitación de políticos también, de sindicalistas, de empresarios, hasta de algún miembro de la iglesia en esto del anticristo. En un contexto que hoy parece algo que esto no puede haber pasado. Eso pasó. Y Alfonsín
en sus casi 6 años de gobierno, afrontó todo eso. Y tampoco reconocen que el presidente Alfonsín tuvo un gesto de generosidad al decir: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es el que debe juzgar a los militares, es decir, a juzgar a sus pares. En ese entonces el presidente del Consejo Supremo era un brigadier, pero no interesa porque había de las 3 fuerzas, el brigadier Pallés, que no. Pero no importa, eran de las 3 fuerzas. Demoró, y finalmente dijo que las órdenes impartidas por las juntas militares eran inobjetables. Un disparate total, una burla a la sociedad. Ante eso, Alfonsín tomó las medidas y pasan a ser juzgados. Por eso que refleja la película, claro, Argentina 1985, por un tribunal civil, que en ese entonces, en los levantamientos también, luego podemos hablar o no, en los levantamientos, esas chirinadas que hubo, juzgó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y posteriormente, en segunda instancia, la Cámara Federal. No existía casación en ese entonces. Pero las Fuerzas Armadas no entendieron ese acto de generosidad. Júzguense ustedes. Claro. Después fue la Cámara Federal. Y otro disparate que dicen que fue el Nuremberg argentino. No, en absoluto. El Nuremberg fue un tribunal especial militar internacional, tribunal militar internacional, compuesto por los vencidos que juzgaron, de los vencedores que juzgaron a los vencidos. No, aquí fueron jueces argentinos con leyes argentinas en la Argentina que juzgaron, no tiene nada que ver con Nuremberg. Tampoco el alcance de las terribles violaciones de los derechos humanos. Pero porque lo llamaron, algunos dicen el Nuremberg argentino. Sí. No, fue algo realmente bien focalizado. Ese gesto de Alfonsín, muchos no lo valoraron y consideraban que se estaban juzgando a las Fuerzas Armadas porque se instigaba políticamente a eso. Es muy interesante lo que comenta porque se ignora en general o no se cuenta mucho esa parte de la historia, ¿no? Pero usted, como comenta que la fuerza, o sea, especialmente el ejército, ignoró finalmente ese pedido, y esa generosidad de Alfonsín, ¿no había discusión en este momento en el ejército u otras fuerzas sobre la necesidad finalmente de hacer las paces con la sociedad también? Más allá, digamos, de todo lo que ocurrió en la dictadura, también había una relación con la sociedad tensa, ¿no? Interesante su pregunta. Vamos a ver cuál va a ser mi respuesta. Digo, es interesante porque en el ejército ya no actuaba monolíticamente. Entre los combatientes de Malvinas había una cierta animadversión evidente hacia los mandos militares por el fracaso de ese llamado proceso, porque muchos militares, e inclusive varios militares retirados, no estuvieron de acuerdo con el proceso. Nada más que eran un contexto político inicialmente donde el presidente Videla iba a la sociedad rural. Es decir, era difícil, sin embargo, no era monolíticamente. Los militares del proceso, y me atrevo a decir, con el respeto a camaradas, que aún los 5 jefes del ejército designados por el presidente Alfonsín, designados porque sus asesores le habrán asesores, no cortaron el cordón umbilical del proceso.
¿No pudieron? No sé. ¿No supieron? No sé. ¿O no quisieron? Me inclinaría por esto último. Entonces era una situación muy violenta adentro. No todos estaban... Los militares de Malvinas, y no solo los de Malvinas, querían, trabajaban, operaban y decían, la democracia también la ansiaban los hombres de las Fuerzas Armadas, y hablo por el ejército en especial. No eran comprendidos así, no era una cosa monolítica contra el gobierno. Uh-huh. La prueba está que el presidente Alfonsín pudo terminar, y si no terminó su mandato por unos escasos meses, no fue por una acción del ejército, fue por un contexto sobre todo sociopolítico y económico, del cual no quiero entrar yo a analizarlo, pero no por las fuerzas militares. Hubo empresarios, políticos y también sindicalistas, entre otros, que contribuyeron, alentaron, apoyaron esos lamentables acciones insurgentes de abril de 1987, de enero de 1988, y ahí se terminó el carapentadismo. Uh-huh. En diciembre del 88, 2, 3 y 4 de diciembre, lo que vino no era carapentadismo, era otra cosa. O sea, el primer levantamiento de Seineldín, uh-huh, conocido como Villa Martelli. Sí. Uno fue Semana Santa, el otro fue Montecaseros, este era Martelli. En ese levantamiento, y lo que digo, asumo totalmente lo que estoy diciendo, porque lo viví. Yo en ese entonces, en el primer levantamiento era coronel, estaba en el Estado Mayor. En el segundo era comandante de una brigada en Neuquén. En el tercero estaba acá en Buenos Aires, pero perdón, también estaba en Neuquén. Uh-huh. En ese levantamiento de Martelli, un sector del peronismo apoyó a Seineldín. Es decir, hay que analizarlo en todo ese contexto. También digo que la sucesión asume el presidente Menem, y el 3 de diciembre de 1990 se desarrolló uno que fue sangriento, no los otros. Yo ahí era general de brigada, subjefe del ejército. Paradójicamente, el que me entregó a fines de 1987 el diploma de general fue el presidente Alfonsín. No me lo entregó a mí, uh-huh, de general, por el ascenso a general junto con otros generales. Ahí el presidente, el levantamiento ese, conocido como el 3 de diciembre, que llevaba el nombre de una virgen. Lamentablemente soy católico, apostólico, romano. Respeto todas las religiones. No podría vivir fuera de mi religión, pero tampoco si no conociera la de nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos. Uh-huh. Es decir, no comprendería mi religión sin otras. Soy tolerante con las religiones. Pero hubo una... En Martelli, el ejército, en ninguno de estos levantamientos, el ejército apoyó. Pero también, y esto es difícil a veces comprenderlo para el que no es militar, no apoyó, pero no estaba con él. Uh-huh. Es decir, no apoyo, pero no quiero reprimir. Uh-huh. Era una cuestión, cosa que fue distinta al 3 de diciembre. Por dos circunstancias. Porque se inicia con el asesinato de un teniente coronel y un mayor, que el tiro de gracia se lo ponen a 25 centímetros. Entonces hubo una reacción diferente en todo. Claro. Pero lo más importante fue que ahí el presidente Menem
que en el levantamiento anterior había apoyado a Seyneldin, ahí el presidente Menem, esto sí me consta porque las circunstancias llevaron a que yo, siendo su jefe, tuve que conducir la represión, que no es una mala palabra, reprimir en el contexto legal, dentro de las leyes. Hubo 16 focos. Uno en Olavarría, otro en Villaguay, otro en Concordia, con tanques. Acá tuvo en Bulón, con tanques. En el Palomar, en Patricios y en el Estado Mayor. 16 focos. 7 focos. 7 focos. En 16 horas estuvieron todos presos. Todos detenidos, fueron juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y luego por la Cámara Federal. Seyneldin estuvo 11 años preso, más que Videla y Macera, porque los condenados tuvieron 4 años y medio y después... Y si ahora yo les pregunto, me permito hacerles una pregunta, ¿ustedes recuerdan un tiempo tan largo en la historia nuestra, sobre todo reciente, del siglo XX? Del siglo XX estoy hablando, y del XXI también. De estabilidad institucional desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, que el que va desde el 3 de diciembre hasta este momento que estamos conversando. No, en la historia argentina no hubo. Porque quienes se marginaron de las leyes de la nación, de los reglamentos militares, fueron juzgados con todas las garantías constitucionales, recibieron duras penas, fueron dados de baja. Y se terminó. Nunca yo había visto en mi larga carrera militar, tuve 48 años en servicio activo, algo similar, porque quienes atentaron el 16 de junio, aviones comprados para defender nuestra soberanía, de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, yo no digo de la Armada, no, hubo hombres de la Armada y hombres de la Fuerza Aérea, esos que atacaron a un pueblo inerme en la Plaza de Mayo, más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. 3 meses después fueron recibidos como libertadores por la sociedad argentina, el 23 de diciembre, el 23 de septiembre. Es decir, y después de ahí en más, quien atentaba contra el levantamiento de un gran presidente, como fue para mí el presidente Frondizi. No soy político. Luego el derrocamiento de un gentilhombre como Ilia, hasta llegar a lo que fue el último golpe de Estado, que en ese hubo un cambio. Fue terrible, pero también ahí se aplicó todo el rigor de la ley. Y eso, inclusive como se aplicó también después, sobre el 3 de diciembre del 90. ¿Y ahora cómo es la percepción que el ejército tiene de su rol, yo diría, en la sociedad, en una democracia, ¿no? Es una gran pregunta porque, como usted dijo, previo a esos 40 años siempre hubo movimientos adentro de distintas fuerzas como para derrocar a presidentes. Ahora no ocurrió, bien como lo contó. Sí. ¿Cuál es ese nuevo rol, esa nueva percepción militar? Vuelvo a lo que dice el presidente Alfonsín. En todos los movimientos. Hubo de no todo. Fue el ejército, no, las claro. Fuerzas Armadas. No. Ya sabemos. Si no hubiera habido esa instigación política de claro. conocidos dirigentes, de conocidos sindicalistas, de conocidos empresarios, algunos de ellos. Yo era coronel un Viernes Santo, en el episodio del primer levantamiento. Sí. Era coronel, estaba destinado en una oficina, era inspector de artillería. Hablé con el jefe del ejército, el general Rivereño, y le dije, serían las 10 de la noche, del viernes, ese de Semana Santa. Le dije, vea,
usted ordenó, el presidente había ordenado que el general Alaiz fuera, pero esto empezó el miércoles, jueves, viernes, y sigue. Estoy hablando de la noche, las 10. Yo quiero que sepa que es mi intención ir a hablar con Rico en Campo de Mayo. Me dice, no había recibido el obispo castrense, Monseñor Medina. Le digo, sí, Rico me va a recibir a mí, porque con Rico, en Malvinas, incursiones de los comandos fueron apoyadas por mi fuego. Y ahí nace un respeto, un respeto entre combatientes. Rico fue un buen militar. En Malvinas combatió bien, era mayor. Yo era teniente coronel antiguo, ya, por ascender de coronel. Entré por un sector marginal, alto quien vive, todo el rigor. No, dicen, voy a seguir caminando. Llegué, hablé con Rico. Rico me escuchó de forma muy respetuosa. Le dije, había mucha gente fuera de la escuela de infantería. Estoy hablando, ya serían 11:30, 12 de la noche. Rico, conversamos, y por eso digo, Rico no le hizo un planteo al presidente Alfonsín, en mi opinión. Pero sí a los mandos militares, esos carentes de liderazgo, que evidentemente no habían estado a la altura de las circunstancias en el recibimiento de los combatientes de Malvinas, todo eso, y también el tema de los juicios, en el 87 incidía, pero en la escuela de infantería vi, no voy a dar nombres, puedo ser imprudente, Maquiavelo decía que se puede ser cualquier cosa menos imprudente, decía. Vi algunos sindicalistas. Se habían ido 2 o 3 políticos muy conocidos que no eran peronistas. Alcancé a ver un empresario. Había habido otros antes. Yo ya seguía ahí, eran 11:30 de la noche. Por eso le digo, la instigación, como dijo Alfonsín, en todo esto. En ese contexto se tenía que manejar el gobierno, el primer gobierno de la democracia. No le era fácil, porque Alfonsín comprendía la cosa, pero quizás algunos hombres de su gobierno, como es normal, no estaban tan consustanciados. Entonces, muchos militares creían que le decían, no, es que los radicales quieren destruir las Fuerzas Armadas. No querían destruir las fuerzas, pero estoy hablando, ustedes me dicen, del contexto, del ambiente que se vivía. Fue un presidente descalificado por reconocidas fuerzas políticas, ¿no?, como el anticristo. Entonces, esto hoy parece ciencia ficción, pero la convicción democrática de las Fuerzas Armadas, y particularmente del Ejército, la subordinación de las Fuerzas Armadas ahí al poder civil y el respeto a la Constitución Nacional y a la esencia de los valores republicanos, nadie puede negar que eso está vigente desde el 3 de diciembre de 1990. Por eso es lamentable para mí escuchar a algunos funcionarios o algunas una ministra de Defensa u otra ministra de Seguridad, y no me refiero a la ministra de a la ministra de Seguridad que es candidata ahora, no me refiero a ella, pero hubo otra que sí, se conocen, que digan que la gestión de ellas subordinaron las Fuerzas Armadas a la democracia. No. Ningún político subordinó las Fuerzas Armadas a la democracia. Las Fuerzas Armadas tuvieron convicción democrática. Las Fuerzas Armadas, aún en esos levantamientos tristes de Alfonsín, respetaron al presidente. El contexto era otro, era más elevado que un grupo de militares, porque las Fuerzas Armadas, en Semana Santa, en Montecaseros, en Martelli,
no apoyaron esos movimientos. No sé si he tratado de ser siempre. No, Sí, está no muy lo claro. apoyaron, pero las convicciones democráticas quedaron demostradas a partir del 3 de diciembre. No una ministra de Seguridad de los años del presente siglo puede decir que ella subordinó las Fuerzas Armadas a la democracia. No, es una burda mentira eso. Entonces la sociedad tiene que comprender, las Fuerzas Armadas también contribuyeron al advenimiento de la democracia. Este es un ejemplo. Claro. Pero eso a veces cíclicamente se repite. Y yo sigo diciendo, discúlpenme por enésima vez, el 3 de diciembre es un hito en nuestra historia constitucional. Ahí definitivamente se dijo basta. El presidente Menem no dio una sola orden el presidente para las acciones de la represión. Me consta, pero también me consta y debo reconocer que le dijo por teléfono al jefe del ejército, el general Bonet, era un compañero mío, y yo estaba al lado. Porque yo hablé con el general Bonet y le dije, mira, hay miembros del gobierno que están en la calle 25 de Mayo para hablar con el secretario de la CIEM. Hay otros que están en el Estado Mayor, un foco tomado, que también quieren hablar. Decirle al presidente que si va a pactar como pactaron en los otros, listo. Porque si no, 7 focos había, cuando sea. Y el presidente Menem dijo, de ninguna manera, no pacto con nadie, actúen con todo el rigor de la ley. Fue lo único que dijo, que no fue poco. Debo reconocer que fue muy distinto a lo anterior de Martelli. No fue poco. Se reprimió con todo el rigor de la ley. Hubo que lamentar en el orden, creo, de 20 muertos, más de 100 heridos, pero todo fue dentro del marco del rigor de las leyes y los reglamentos militares. Quizás hablábamos al principio, antes de empezar, quizás por una cuestión generacional. Claro. Todas las personas que tenemos entre 40 y 50 años recordamos el fin del servicio militar obligatorio justamente como un hecho también que ha quedado o que puede llegar a ser visto como uno de los últimos elementos Sí. Bueno, de aquella época donde las fuerzas militares pierden como algunos elementos. yo les valoro todas las preguntas, que fueron muy buenas. No sé cómo habrán sido las respuestas. Muy buenas. Yo quería hacerles llegar un documento, serán unas 200 y pico de páginas. Un documento que cuando yo entregué el ejército, confeccionamos, que se llama Memorias del Ejército Argentino, 1992, rigor, noviembre del 91, 1999. Un ejército al siglo XXI. Ahí está todo lo que un magnífico grupo de generales, de suboficiales, hicieron. ¿Por qué no lo hice yo a eso? Yo era el jefe del ejército, pero si no hubiera contado con ese grupo de generales ni de suboficiales, no podría haberlo hecho. Ahí están todas las reformas que el ejército hizo en el área de personal, en el área de inteligencia, en el área de operaciones. La incorporación de material más importante de armamento se hizo en el 90. En lo que va del siglo XX no se incorporó nada sustancialmente hasta ahora. Hubo una desatención evidente de las Fuerzas Armadas en cuanto a equipamiento. Hoy, evidentemente, no hay ninguna capacidad desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de defender los objetivos vitales, que esa es la esencia de la defensa nacional y del ejército. Para mí el ejército no está para cuidar fronteras. Tenemos una excelente, 2 o 3 excelentes ahora,
Me refiero a la Gendarmería Nacional, a nuestra prefectura naval, la aeroportuaria que es más nueva. Son altamente profesionales, están capacitadas para cumplir una misión de seguridad. La misión del ejército es otra. La última instancia, el último recurso que tiene legal en defensa de los intereses vitales de la nación. ¿Cuáles son? Para mí no es el narcotráfico en Rosario, es un problema de seguridad y político. Una Patagonia, no sé quién le llamaba a la Patagonia nuestras Galias, deshabitada, Claro. deshabitada, joya de materias primas. Un litoral marítimo que según la Universidad Nacional de Cuyo, la cantidad de costa, los kilómetros de costa siempre decían más de 5.000, ahora dice que son más de 6.000. Una riqueza estícola, que viene todo el mundo, se sirve lo que quiere porque no hay cómo protegerla. El segundo o tercer acuífero del mundo de agua dulce, el acuífero guaraní, de los cuales del Está 1.000.000 y pico, desprotegido. la mayor parte está en Brasil, pero nosotros tenemos casi 260.000 kilómetros cuadrados. Paraguay creo que tiene alrededor aproximadamente 70.000 y Uruguay 40. Todo desprotegido, para eso están las Fuerzas Armadas. No, pero yo he escuchado a una ministra de Defensa, pero no hay hipótesis de conflicto. ¿Para qué? No hay hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto no es una hipótesis de guerra. Es una prevención para alguien que decir, señor, si usted quiere atacarme, yo voy a tener un elemento disuasivo. Yo no quiero no quiero Crimea. Claro. Yo quiero defender lo mío, pero tengo que tener algo como para defenderlo. Herramientas. En un mundo incierto, en un contexto internacional imprevisible. Lo vemos ahora en Europa. Nadie... no quiero entrar en el conflicto porque no es tema esto, pero la segunda potencia mundial, Rusia, militarmente, con un país en ese sentido periférico, es un mundo impredecible, inestable. Hay conflictos latentes, otros no tan latentes, que cuando ocurra algo puedo decir, un momentito, señor, deme 20 años, 25, voy a tener Fuerzas Armadas para proteger. Estamos diciendo, sírvanse en que son pasteles. Claro. Entonces, en cuanto al servicio militar voluntario, el 29 de mayo de 1993 se hizo el acto central del Día del Ejército en Santa Rosa, en La Pampa. Estaba presente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Comisión de Defensa, miembros de la Corte Suprema, y estaba el jefe del Estado Mayor de Francia, porque había un... sí, yo había estado allá. Entonces, llegado un momento de mi alocución, yo lo miro a la izquierda al presidente y le dije, señor presidente, una de las enseñanzas de la Guerra de Malvinas, yo en la Guerra de Malvinas no era general, pero era teniente coronel antiguo, ascendía a coronel después de la guerra, o sea que la visión mía era mayor la que puede tener un soldado o un subteniente. Le dije, una de las enseñanzas de la Guerra de Malvinas es que el servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante. Antes de hablar de lo que iba a decir, de principio de siglos, integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, bajo un mismo himno, creó hábitos de mucho, contribuyó junto con la ley 1820, la ley de educación obligatoria, laica. Pero
que cumplió un ciclo. La guerra de Malvinas nos ha impuesto que este servicio militar obligatorio ya no sirve. Palabras más palabras. Que es necesario pasar al voluntariado. Esa predisposición anímica y de tener un hombre a lo mejor 2, 3, 4, 5, no puede estar más de 7 meses. Sí. Esa es la gran enseñanza de Malvinas. Queremos un servicio militar voluntario. Y un ejército más profesional, ¿no? También, quizás. Totalmente. También le dije, profesionalizar. Lo otro fue muy importante. Habrá habido desconsideraciones, pero no era generalizado, pero cumplió una función importante. Pero ya el país que nosotros estamos afrontando de fin de siglo no es el de principio de siglo, del Henry Cherry de 1901. ¿Ustedes creen, perdón señora, que todos los que escucharon ahí había miembros de la Corte Suprema, de la Comisión de Defensa? Nadie lo tomó, excepto el jefe del Estado Mayor francés, que cuando tema me dice: Martín, el servicio militar, la leva en masa, servicio militar obligatorio, nace en la Revolución Francesa. Y él dijo, pero no dijo, me dice, Martín, pero voluntariado, se asombró. Bueno, a los 4 años, 5, Francia también tenía voluntariado. Nosotros tenemos voluntariado, sí. Aquí, ninguno. 1993, 29 de mayo. El año siguiente hubo un lamentable hecho delictivo en una guarnición del sur, en Zapala, exacto, donde en un baño externo, 2 soldados, de los que eran soldados viejos, tienen una pelea con un soldado nuevo, eran 2, había 3 ahí, no quiero entrar en detalle. En esa pelea el soldado muere. Yo creo que no tuvieron intención, pero bueno, pero ocurrió. Después un subteniente ocultaron. Actuó la justicia civil. En menos de 2 años hubo sentencia firme, 15 años de prisión para el subteniente, 10 años de prisión para los 2 soldados y otra pena. De manera que actuó la justicia. Había elecciones próximas. Eso fue en el 94. El caso Carrasco. Era aproximadamente en el mes de agosto. Yo estaba en Bahía Blanca en un acto de la Armada y me dicen, el presidente Menem ha decidido establecer el servicio militar voluntario. Siempre digo, había elecciones. El año anterior, con todo eso, nadie quizás lo capitalizó electoralmente, pero una vieja aspiración del ejército de Malvinas se concretó. Entonces muchos dicen, por el caso Carrasco, no. En el caso Carrasco, cuando ocurrió, nadie tuvo, pero la repercusión del caso Carrasco es un elemento, se capitalizó, y así se instaló el servicio militar voluntario, que evidentemente, y la incorporación de la mujer como soldado, porque ya teníamos incorporadas mujeres, pero en cuerpo profesional, médico, claro. Todo. Por eso le digo, fue una iniciativa del ejército. En el 93, después de un año, a raíz de este acontecimiento, bueno, actuó como en física se habla o en química de esos elementos catalizadores que apuran un proceso. Totalmente. Y así se llegó al servicio militar voluntario, que muchos
lo critican ahora. Yo escucho que dicen que por el tema del narcotráfico hay que poner... No, las Fuerzas Armadas no son reformatorios. El tema del narcotráfico es otra cosa, es un problema que está relacionado con la educación, con la economía, con otras cosas. El ejército tiene una función. Así fue el servicio militar voluntario, que superó nuestras más optimistas previsiones que teníamos. Bueno, le agradezco mucho todo su tiempo, fue muy, muy interesante. Creo que lo más interesante fue recordar esos momentos que muchos no recuerdan en las historias oficiales, ¿no? Y la verdad que le agradecemos mucho su participación. ¿Puedo? Sí. El ejército, está un poco después, ¿no es cierto?, del periodo Alfonsín, pero a raíz de esta pregunta del servicio militar, el ejército, el martes 25 de abril de 1995, el ejército, en un programa de televisión, pues, vimos bien, quiero sintetizar todo y no entrar en detalles, que tenía 40 puntos de rating, institucionalmente el ejército dio un mensaje. Ese mensaje estaba previsto para el 29 de mayo, Día del Ejército de 1995, pero un acontecimiento que no estaba relacionado con la gestión nuestra, pero del pasado, en los diarios. Yo tomé una decisión de adelantar lo que iba a decir a ese martes. Estoy sintetizando todo. Tomé la decisión después de leer en la 5ª edición de La Razón, que salía más o menos a las 4 de la tarde, porque después estaba la 6ª, un título que digo, era por un acontecimiento que no tenía nada que ver con la gestión. Ahí fue. Lo sintetizo todo, no entro en detalles. Ese mensaje lo escribí yo, pero trabajaron conmigo. Yo se lo di y solo lo conocían el secretario general del Ejército, un general, un coronel, 2 tenientes coroneles y un mayor que lo tipeó, porque yo lo tenía escrito todo en manuscrito. No entro en detalles, toman conocimiento de que yo iba a ir a un programa a decir algo importante, entonces me llaman de varios lados que querían ver, algo así. No se lo mostré, excepto estos. Nadie lo conocía, no lo conocía el señor presidente de la Nación, porque como no eran un acto militar, era una respuesta a la sociedad del ejército, que obviamente la tenía que dar el jefe del ejército. Y ahí se dio ese mensaje institucional mediáticamente conocido como autocrítica, palabra que nunca empleamos nosotros, pero reconozco. Y les hago la última pregunta, les he hecho 2 ahora. ¿Ustedes recuerdan alguna, digamos, autocrítica hecha abiertamente por sectores políticos, sindicales, empresariales, o miembros ligados directa o indirectamente a organizaciones marginales terroristas de los lamentables años 70? ¿Alguien, ustedes escucharon o vieron por televisión alguna autocrítica? La verdad que no, yo no la recuerdo. Ninguno lo hizo hasta el día de hoy. Entonces,
quiero enfatizar, nadie conocía eso hasta el momento en que, excepto este grupo, y creo que fue una respuesta que la institución tenía que dar y la dio en el 95. Muchos dirigentes políticos se olvidan de eso también. Pero creo que todo eso contribuyó a ratificar lo que le dije anteriormente. Discúlpeme ese reiterativo. El ejército, en el contexto de las Fuerzas Armadas, ha dado muestras en las últimas 3 décadas de subordinación a la esencia de lo que nosotros llamamos república, que dentro de eso está la democracia, del respeto a los derechos humanos. Nadie puede dudar, ni tampoco intentar decir que políticos subordinaron las Fuerzas Armadas. No las subordinó ningún político. Hubo una predisposición de las Fuerzas Armadas que se materializó en todo esto que he contado. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, Martín. 40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo.